Muy buenas noches, bienvenidos a Cita con. Hoy la cita es con las pensiones. Todas las dudas que ustedes tengan sobre este tema, pensiones, pues esta es la oportunidad, porque nos acompaña esta noche la doctora Carmen Arango. Ella es abogada especialista en pensiones y ella viene de la oficina del doctor Jaime Humberto Salazar. A la doctora Carmen Arango le agradecemos por aceptar esta invitación esta noche. Bienvenida. Buenas noches para todos. Recuerden que estamos en directo, ustedes pueden llamar desde cualquier lugar del país a la línea telefónica 265-7757, línea telefónica que tenemos abierto desde este mismo instante. La están viendo ustedes ahora en pantalla, 265-7757, para que llamen y hagan sus preguntas sobre pensiones. No importa qué pregunta sea, no hay preguntas tontas, no hay preguntas bobas, todas las preguntas son importantes. Y también tenemos otra forma de que ustedes tienen para comunicarse con nosotros. Tenemos una línea de WhatsApp, que es la que estamos viendo ahora en pantalla, 304-218-8191. Esta línea es para que ustedes nos envíen sus preguntas escritas. Insistimos en esto porque la gente comienza a llamarnos a esta línea y no la contestamos. Simplemente leemos sus preguntas y nos ponen por favor allí su nombre completo. Mientras recibimos, doctora Carmen, las primeras llamadas y los primeros mensajes de WhatsApp, vamos a hablar del régimen de transición. Régimen de transición que ya no existe, que ya desapareció, pero que significa que cuando hay cambios en las reglas del juego, en las pensiones a la gente le respetan los derechos adquiridos. Eso es transición. Claro que sí, y se presenta más que todo, Germán, en las pensiones de vejez. No lo vemos en las pensiones de inválido o sobreviviente. Y es esa posibilidad de que la persona pueda pensionarse en mejores condiciones con la normatividad anterior a la que fue expedida y con la cual tuvo una revocatoria o algunas modificaciones. Entonces, como les indicaba ahora, normas generales, porque hay varios regímenes de transición, encontramos con el que se creó o empieza a causar efectos a partir del 1 de abril del año 94, al cual se le exige para que la persona pudiera beneficiarse de la normativa anterior, en el caso de las mujeres que contaran con 35 años de edad a esa fecha, o los hombres 40 años de edad, o en su defecto, cualquiera de los dos, reunir 15 años de servicios. Había siempre un continente o una población grande que accedió a ese régimen de transición, Germán, vía tiempo de servicios o tiempo cotizados por los 15 años, pero desafortunadamente con la limitante que se expidió con la reforma que se le hizo a la Constitución a través del acto legislativo 001 del año 2005, el cual limita inicialmente esa transición hasta el 31 de julio de 2010 y posteriormente como fecha límite 31 de diciembre del año 2014, pero acreditaban ya fuera mujeres 55 años de edad o los hombres 60 años de edad con posterioridad, es decir, a partir del 1 de enero del año 2015, ya desafortunadamente no se benefician de dicho régimen de transición. Entonces, como les indicara, la posibilidad de pensionarse en unas condiciones mucho más favorables, en el caso de las mujeres 55 años de edad, 500 semanas en los 20 años cotizados con anterioridad, es decir, entre los 35 y los 55, en el caso de los hombres 60 años de edad, o 500 semanas entre sus 40 y los 60, o en su defecto 1000 en cualquier tiempo. Siempre se genera controversia y duda y no hay claridad al tema. Las personas creen que por el hecho de tener las 500 semanas, entonces ya tengo derecho a pensionarme con la transición, porque me beneficiaba de ella inicialmente porque tuviera la edad o el tiempo de servicio a 1 de abril del 94. Pero hay que tener claridad que esas 500 semanas tienen que ser en los 20 años anteriores a la fecha de cumplimiento mínimo de la edad. También, ¿qué pasa con este acto legislativo, Germán? Como les indiqué anteriormente, limitó inicialmente la transición hasta el 31 de julio del año 2010 y excepcionalmente se trasladó o se extendió hasta el 31 de diciembre de 2014, pero con una condición adicional, que vinieran con la transición. Y adicionalmente, si cumplían edad o semanas con posterioridad al 31 de julio de 2010, es decir, a partir del 1 de agosto de ese año, acreditaran 750 semanas al 29 de julio del año 2005, cuando entró en vigencia dicho acto legislativo. Y las personas creen, no, es que yo tengo las 750, pero entonces no tenía los 35 si era mujer, a 1 de abril del 94, hombre, 40 años de edad, o tampoco tenían los 15 años de servicio. Con las 750 me beneficio esa transición y me pensiono, no. Que efectivamente vinieran con ella se beneficiaran, pero por el hecho de tener semanas o edad con posterioridad a 31 de julio de 2010, cumplan con esa exigencia adicional de las 750 a 2005. 29. Muy bien, vamos a seguir hablando sobre el régimen de transición, porque si llega a haber una nueva reforma pensional, seguramente vamos a tener régimen de transición para respetar los derechos de las personas que ya los habían adquirido. Pero por lo pronto tenemos llamada en línea, saludamos a William. Buenas noches, William. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. Muchísimas gracias, William. Lo escuchamos, lo escucha la doctora Carmen. Correcto. La pregunta que yo tenía para hacerle a la doctora es con respecto a cuando uno paga el régimen pues, de pensión. Pues sabes
que está Colpensiones y otras empresas pues diferentes con otros nombres. Igualmente encuentra uno, a veces va uno por la calle y encuentra en los postes esos papeles que promocionan el servicio del pago de pensión, de la APR, algo así, o que también pagan lo de la salud y todo eso. Estas empresas todas deben de cobrar el mismo valor, sea una o sea la otra, el valor siempre que cobrarán será el mismo. ¿Y cuál sería ese valor entonces? Buenas noches, don William. Son agrupadoras frente a las cuales ustedes se afilian y le hacen el pago total o del 100% del aporte en salud, ARL, riesgos profesionales, y EPS, que es la parte de pensión, salud y ARL. Ellas, para asegurarlos, les preguntan cuál es la actividad económica que ustedes realizan para mirar cuál es el riesgo sobre el cual debe hacerse la afiliación respectiva a la ARL. Pero el pago pues en la ARL es muy mínimo, realmente el costoso es la parte en pensión, que es el 16% sobre ese ingreso base de cotización, es decir, sobre ese salario que se va a declarar, y la parte de salud, que es el 12.5%. Entonces, si empezamos sobre la base de un mínimo y es el riesgo más bajito, generalmente cobran como 217 aproximadamente, pero como le indico, William, eso ya va a variar de acuerdo a la labor o esa actividad económica que usted va a declarar y que está desempeñando, de acuerdo al riesgo que esté sometido. Ellos igual le van a indicar o le van a preguntar a cuál fondo de pensiones usted se quiere vincular, porque la escogencia no es que la hagan ellos directamente, sino que la selecciona usted. Ellos lo único que le van a seleccionar o al cual usted va a estar obligado a afiliarse y pagar es el de la ARL, pero la parte de la EPS y la FP, fondo de pensiones, usted directamente la va a solicitar, sea Colpensiones como régimen de prima media o régimen de ahorro individual, los diferentes fondos de pensiones privados que existen en el momento. Recuerden que estamos en directo, ustedes pueden llamar desde cualquier lugar del país si tienen dudas sobre pensiones. Es un tema que nos importa a todos, no solamente a las personas que están a punto de pensionarse, sino también las personas que están iniciando la vida laboral. Nos interesa a todos este tema, pueden llamar y obtener respuestas sobre sus inquietudes marcando la línea telefónica 265-7757 en la ciudad de Medellín, y la doctora Carmen Arango le responderá sus inquietudes. Y también le recordamos, si usted no se puede comunicar, si tiene dificultades o si prefiere hacerlo por escrito, pues nos puede enviar la pregunta con su nombre, por favor, a la línea que estamos viendo ahora en pantalla, 304-218-8191, la línea de WhatsApp, para que nos exponga su caso allí con su nombre, por favor, y también tendremos respuesta inmediata de la doctora Carmen Arango. Estábamos hablando, doctora Arango, del régimen de transición, y es muy probable que en unos años, yo creo que no nos demoramos mucho, tengamos otra reforma pensional, es decir, que nos cambien las reglas del juego nuevamente, pero hay personas que tienen unos derechos adquiridos ya. ¿Habría un régimen de transición? ¿Se puede saber, ese régimen de transición tiene un tiempo fijo o puede que no haya régimen de transición? Sí, lo que pasa, Germán, es que hay que distinguir dos momentos importantes, que uno es la causación como tal del derecho y el otro es el disfrute. Entonces hay personas, inclusive en este momento, Germán, que se benefician de la transición de la cual les indiqué ahorita, que aplica para el sector privado, hago la claridad, y que simplemente con la intención de incrementar a futuros ingresos base de liquidación, continuaron prestando sus servicios o continuaron cotizándole al sistema, fuera en forma dependiente o independiente, y no han reclamado todavía al respectivo fondo, en este caso Colpensiones, que es el único que reconoce esa transición, el reconocimiento y pago de la pensión. Entonces son personas que causaron el derecho antes del 31 de diciembre del año 2014, pero su disfrute lo están postergando, no han hecho toda la solicitud, reitero, con la única finalidad de a futuro incrementar ese ingreso base de liquidación. Así hagan la solicitud ahorita en este año 2017 o 2018, 2019, con posterioridad, van a tener derecho a que se les estudie su reconocimiento con base en la norma en la cual ya habían causado el derecho. Lo mismo aplica para quienes cumplen los requisitos y se beneficiaron de Ley 100, norma general, con las modificaciones que ha realizado la Ley 797. Si se llegase a dar esa reforma que apuntaría más que todo, Germán, como para el incremento e igualar la edad tanto en hombres y mujeres, yo no creo que la densidad, porque eso es lo máximo, las 1.300 que vienen a ser 26 años de cotizaciones, las incrementen, sería como para igualar las semanas, pero si las personas como tal ya cumplieron mucho antes de esa modificación la edad, simplemente que continuaron prestando sus servicios, no tendría por qué ver afectado a futuro y tener que esperar, suponiendo pues que al fin se igualará en ambos a los 65 años de edad, que es lo que se plantea. La doctora Carmen Arango viene de la oficina del doctor Jaime Humberto Salazar. Ellos son abogados especialistas en pensiones, y usted, si quiere pedir una cita
para que allá en la oficina le analicen su caso particular, pues puede comunicarse a los teléfonos que estamos viendo ahora en pantalla. La oficina en Medellín, carrera 49, número 5058, la oficina 302, en el edificio San Fernando, aquí en la capital de Antioquia. Teléfono 513-8930, 513-4521 y también tienen oficina ellos en el municipio de Río Negro, carrera 48, número 5051 en la oficina 215, Centro Comercial San Francisco. El teléfono allí en Río Negro es el 531-0998 y les quiero recordar a ustedes la línea del WhatsApp para que nos escriban sus inquietudes, sus preguntas sobre pensiones. La línea es la 304-218-8191 y la línea telefónica que sigue abierta 265-7757 en la ciudad de Medellín. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos. Doctor Jaime Humberto Salazar, Pensiones Laboral y Responsabilidad del Estado. Oficinas en Medellín 513-8930 y también en Río Negro 531-0998. Doctor Jaime Humberto Salazar, Pensiones Laboral y Responsabilidad del Estado. En Medellín, teléfono 513-8930 y en Río Negro 531-0998. Muchas gracias por continuar con nosotros. Les recordamos a todos ustedes que estamos en directo, cita con pensiones. La doctora Carmen Arango de la oficina del doctor Jaime Humberto Salazar responderá todas sus inquietudes sobre este tema de pensiones. La línea telefónica la están viendo ahora en pantalla, 265-7757. Y a las personas que nos están llamando a la línea de WhatsApp, les recordamos, por favor, que esta línea que vemos ahora en pantalla de WhatsApp, 304-218-8191, no es para que nos llamen, no marque a este teléfono. Simplemente el mensaje es escrito, porque estamos recibiendo muchas llamadas aquí que no podemos contestar. Es un mensaje escrito con su caso y con su nombre, por favor, para poderle dar respuesta a sus inquietudes. Por lo pronto recibimos la llamada de María. Buenas noches, María. Buenas noches. ¿Cómo le va, María? Muy bien, muchísimas gracias. Me alegra mucho, bienvenida. Bueno, es para consultar sobre lo siguiente. Yo tengo 36 años de haber cotizado. En este momento tengo 1008 semanas en Colpensiones y 820 en Porvenir. Me dicen que tengo la posibilidad de que Colpensiones me vuelva a recibir. ¿Es correcto? Doña María, ¿qué edad tiene usted? 56 años, el año entrante cumplo 57, en este momento ya no estoy laborando. Sí, sí, de esas semanas, porque tiene una cantidad considerable, si de pronto usted tiene más de los 15 años a la entrada en vigencia del sistema, habría posibilidad que en vía administrativa, a pesar de ya haber superado la barrera de los últimos, de faltarle menos de 10 años para cumplir su edad, podría perfectamente solicitar el retorno al régimen de prima media que soy Colpensiones. Sería la solicitud, debe llenar el respectivo formulario ante Colpensiones. Ellos hacen la validación de su historia laboral con el fondo de pensiones al cual se encuentra actualmente vinculada y luego más o menos el término de ese traslado de aceptación se demoraría como 2 meses, es como el término para ellos convalidar la información. Si dado el caso ellos lo negasen, se miraría la posibilidad de una tutela y en la oficina con mucho gusto le podemos prestar el servicio. Muy bien, recordamos, estamos en directo para que usted llame y haga sus preguntas o nos envíe su pregunta a través de la línea de WhatsApp. Insisto en esta línea porque nos están llamando en vez de escribirnos. La línea de WhatsApp es para mensajes escritos, 304-218-8191. Es esta que estamos viendo ahora, pero por favor, mensajes de WhatsApp que son escritos, no para que nos llamen. Bueno, doctora Carmen, ¿qué es eso de la mesada 14? Y sabemos que eso ya no se paga. ¿Qué era la mesada 14 y por qué se dejó de pagar? Claro que sí, es la prima que llaman los pensionados Germán, es la mesada a la cual tienen derecho a que se les cancele en forma adicional junto con la mesada de junio. Hay una que se cancela en diciembre, pero se paga con la mesada de noviembre. Entonces, tenemos las 12 ordinarias del año, de enero a diciembre, y habían 2 adicionales. La de diciembre, que es la número 13, y la de junio, que es la número 14. Como las primas de cualquier trabajador. Sí, es el equivalente a un sueldo de mesada pensional, y sobre esa mesada adicional no se hacen los descuentos para salud, únicamente sobre la mesada ordinaria.
Entonces tienen derecho a ella todos los pensionados, pero volvemos a la reforma que hace el acto legislativo 001 del año 2005 y ahí limita el reconocimiento de esa mesada 14, dispone que quienes causen el derecho, entonces lo causan quienes cumplen edad o semanas con posterioridad al 29 de julio de 2005 que entra a regir dicho acto legislativo, y si la mesada pensional superaba los 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año respectivo al cual procedía el reconocimiento, no se les iba a reconocer esa mesada 14 y estuvo vigente hasta el 31 de julio del año 2011. Es decir, así se ganen un mínimo, pero causaron su derecho a partir del 1 de agosto del año 2011, ya no tienen derecho a la mesada 14. Únicamente estuvo vigente hasta el 31 de julio de ese año, 2011. Todas sus inquietudes sobre pensiones, aprovechen la presencia esta noche de la doctora Carmen Arango. La doctora Arango es de la oficina del doctor Jaime Humberto Salazar, quien normalmente nos acompaña aquí, y ellos son abogados especialistas en pensiones. Cualquier inquietud, por tonta que a usted le parezca, para nosotros no es tonta. Es muy importante porque todos tenemos dudas sobre este tema. Dudas como las que seguramente debe tener doña Lucía. Buenas noches, Lucía. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, doña Lucía, muchas gracias. Bienvenida. Mira, yo es para hacerle una preguntita a la doctora. Claro que sí. Para preguntarle qué pasó con esas 1.150 semanas para las mujeres, si ya eso pues no va a funcionar o qué pasa. Y muchas gracias. Buenas noches, doña Lucía. Pues está como congelado el tema, está frío, porque hubo unas objeciones por parte del presidente, entonces devolvieron nuevamente el proyecto de ley y no se ha sabido como más nada realmente. Y también estaba pues como, que la finalidad de dicha reforma no era cobijar como todo el contingente poblacional del género femenino, sino simplemente como para aquellas personas cuya mesada pensional no iba a superar el salario mínimo legal mensual vigente, que siempre es un grupo considerable porque es muy poca la persona que hace un aporte con un salario superior. Entonces realmente seguimos como a la expectativa de doña Lucía, a ver qué va a pasar el próximo año. También había un proyecto que creo que fue objetado por el presidente, pero al final el Congreso como que le llevó la contraria al presidente y se aprobó, era el de la disminución de los aportes a la salud, bajar de 12 a 4%. ¿Eso sí quedó? Sí, ese nuevamente está ahí en discusión, Germán. Esperemos a ver qué pasa. Creería uno pues ahorita por tanta política y campaña, de pronto vamos a ver. De pronto hay que aprovechar la coyuntura. Sí, exacto. Bueno, doctora, hablamos de pensión de invalidez. ¿Qué es la pensión de invalidez y cuáles son como los requisitos para que una persona pueda lograr o obtener esta pensión de invalidez? Claro que sí, Germán. Ahí lo indispensable inicialmente para poder mirar si una persona se beneficia o no de esa pensión como tal es la calificación de la pérdida de la capacidad laboral. Dicha calificación la va a hacer en primera instancia el Comité Médico Laboral del respectivo fondo al cual la persona se encuentre vinculada. En segunda instancia puede ser la Junta Regional, si se hace alguna objeción a ese dictamen que emita en su momento la AFP, o última instancia la Junta Nacional frente a la objeción que se presente a la de la Junta Regional. Doctora, perdona que le interrumpa, aquí en esto, cuando usted dice un comité de la misma aseguradora, uno creería que ellos de entrada van a negar eso. ¿Pasa eso o...? No, a veces, Germán, uno ha conocido casos en los cuales la calificación es correcta, se ajusta a la realidad de la persona, porque no es solo analizar la historia clínica, sino también que se deben analizar factores que lo rodean, como lo es su situación familiar, laboral, económica y cultural, ¿cierto? Social. Porque eso incide, el hecho de una persona no tener un estudio, la profesión o la actividad laboral a la cual se ha dedicado y por cuánto tiempo. Entonces, estas son situaciones que van a incidir, qué tanto se encuentra disminuido o incapaz frente a esa actividad que ha desarrollado casi por espacio de toda su vida laboral. Entonces, es muy importante, Germán, y las personas lo desconocen, y yo sé que el doctor Jaime en programas anteriores lo ha reiterado, que una vez se obtenga el conocimiento del resultado de esa calificación, la hagan revisar. No se conformen o porque al momento de entregársele la calificación le digan, es que ya con ese porcentaje le da, porque le dio más del 50%, inicie los trámites para calificación. No, hay un segundo aspecto muy importante que las personas en su mayoría desconocen, y es la fecha de estructuración. Entonces se asigna un porcentaje que es más del 50% y una fecha de estructuración que la determina la historia clínica, de acuerdo pues como al diagnóstico que se emitió o algún examen que se llevó a cabo. Esa fecha de estructuración, ¿por qué es importante, Germán? Porque es la que nos va a determinar cuál norma se va a aplicar y por ende cuál es la densidad de semanas que la persona tiene que reunir y el tiempo, la temporalidad en la cual la debe reunir.
Supongámonos, a una persona ahorita le estructuran una invalidez, digamos ahorita 2017, entonces se le va a exigir que tenga 50 semanas en los 3 años anteriores a la estructuración, es decir, entre día y mes de este 2017 a día y mes del año 2014, 3 años hacia atrás. Si no tiene esas 50 semanas, desafortunadamente no va a tener derecho a la pensión. Ahora, hay unos escenarios que ha venido analizando nuestra Honorable Corte Constitucional, es cuando se trata de enfermedades congénitas o degenerativas o progresivas. Se ha dado pues como una interpretación mucho más favorable para las personas que padecen este tipo de enfermedades, entonces no se toma la fecha de estructuración, sino que da la posibilidad de que se tome la fecha de la calificación. Puede que teniendo en cuenta esa fecha de la calificación, 3 años hacia atrás, si tengan las 50 semanas, o al momento de la fecha de estructuración hacia adelante hasta completar las 50. Hay casos muy específicos que ha dado la Corte para hacer un conteo totalmente diferente. Pero por eso yo siempre les insisto, yo sé que el doctor Jaime también lo ha hecho, que una vez se obtenga el conocimiento de esa calificación y les hagan la respectiva notificación en la cual se les indican, tienen 10 días para apelar, es bueno que se acerquen a la oficina para que la revisemos. La consulta es totalmente gratuita, eso no genera ningún costo, para que mirando la calificación con fecha de estructuración e historial laboral, que la persona no vaya a tener problema al momento de solicitar ante el respectivo fondo de pensiones y no se la vayan a negar por la densidad de semanas. Bueno, cuando una persona ya obtiene una pensión de invalidez, ¿significa que ya la va a disfrutar hasta que fallezca o pueden hacer revisiones? Claro que sí. Y pueden hasta quitársela? Sí, cuando es una mujer menor de 57 años y es un hombre menor de 62 años, el fondo está en la capacidad, pues está permitido por ley que hagan unas revisiones, puede ser anual o cada 3 años, con la finalidad de entrar a establecer si persiste esa invalidez, esa discapacidad, o si la persona eventualmente tuvo una recuperación. Pero por eso es muy importante, cuando los llamen deben de comparecer, porque si no comparecen a esa recalificación o a esa revisión, eso va a generar la suspensión en el pago de la mesada pensional. Y si una vez se hace la respectiva notificación de esa revisión de la pérdida de la capacidad laboral, eventualmente dio menos de un 50%, acérquense a la oficina que con mucho gusto también prestamos el servicio de proceder a instaurar el respectivo recurso ante la Junta Regional. Instaurándose ese recurso, Germán, ante la Junta Regional, no quedaría en firme la calificación que emitiera el fondo, por ende no pueden ellos inmediatamente a proceder a suspender la mesada pensional porque no estaría en firme ejecutoriada hasta tanto la Junta Regional se pronunciara. Recuerden que estamos en directo para que usted marque la línea telefónica 265-7757 si tiene inquietudes sobre su caso en el tema de las pensiones, o también nos puede escribir a la línea de WhatsApp 304-218-8191, pregunta escrita por favor. Y atención, papel y lápiz, porque ahí estamos viendo en pantalla las direcciones y teléfonos de las oficinas de la doctora Carmen Arango, de la oficina del doctor Jaime Humberto Salazar, abogados especialistas en pensiones. En Medellín, lo están viendo ahora, carrera 49, número 5058, la oficina es la 302. Ellos están aquí en Medellín, en el edificio San Fernando. Y pueden pedir su cita al teléfono 513-8930 o al 513-4521. Si viven en el oriente antioqueño, en el municipio de Río Negro, o cerca de allí, pueden visitar la oficina en la carrera 48, número 5055. La oficina es la 215, en el centro comercial San Francisco. El teléfono en Río Negro es 531-0998, 531-0998 en el municipio de Río Negro. Hacemos una pequeña pausa, pero los invitamos a seguir llamando y a seguir enviando sus preguntas. Ya volvemos. Doctor Jaime Humberto Salazar, pensiones laboral y responsabilidad del Estado. En Medellín, teléfono 513-8930, 513-4521. En Río Negro, 531-0998. Ya estamos de regreso. Muchas gracias a todos ustedes por continuar con nosotros. Recuerden que estamos hablando hoy en Cita Con sobre pensiones, tema que nos interesa a todos. Sabemos que mucha gente tiene muchas dudas constantes sobre qué va a pasar con su pensión, si se va a poder pensionar o no, si le conviene estar mejor en el fondo privado que conocemos o en el Colpensiones. Cualquier duda a la línea que vemos ahora en pantalla, 265-7757, para que llame
haga su pregunta y obtenga la respuesta de la doctora Carmen Arango, que nos acompaña esta noche. La doctora Arango es especialista, abogada especialista en el tema de pensiones, o si lo prefiere, nos puede enviar su pregunta a la línea de WhatsApp, que también aparece ahora en pantalla, 304-218-8191, pregunta escrita, por favor. No nos llame porque nos están llamando, cosa extraña que está pasando hoy, nos están llamando, pero esta línea de WhatsApp es solamente para que ustedes escriban sus preguntas con su caso y su nombre, por favor. Hablemos ahora, doctora Arango, de la pensión de sobreviviente. Pensión de sobreviviente, uno se imagina, la gente se imagina, es si el pensionado fallece, hay unas personas que recibirían ese beneficio. ¿Aplica igual para Colpensiones que para los fondos privados o hay algunas diferencias? No, las diferencias con Colpensiones y los fondos privados, que son los del régimen de ahorro individual, se presentan más que todo, Germán, en la pensión de vejez. Respecto a la pensión de invalidez y sobreviviente, operan en formas muy similares. Entonces, si estamos hablando del fallecimiento de un pensionado, es únicamente acreditar la calidad de beneficiario, esto es, una cónyuge o una compañera que hubiese convivido con él los 5 años anteriores al deceso. Si son los hijos, son hijos menores de edad, si son mayores de 18 años, bien menores de 25, que estén estudiando, pero imposibilitados para laborar. Son como los beneficiarios que se encuentran en primer orden y que pueden entrar a compartir esa pensión en un 50% para esa cónyuge o compañera y el 50% restante para cada uno de los hijos que haya dejado este fallecido pensionado. Si no existe este primer orden, entonces entran a ser favorecidos con la sustitución pensional. Los padres deben de acreditar la dependencia económica, no tiene que ser total y absoluta, puede ser relativa, que si así fuese un aporte o una ayuda económica mínima, pero era indispensable para un mínimo vital en condiciones plenamente dignas. Si tampoco existen padres con este derecho, entonces ya se analiza la posibilidad de poder entrar a reclamar a un hermano, pero con la condición de que este hermano tenga una condición de invalidez y a su vez dependiera económicamente de este causante. Cuando es un fallecido, entonces opera muy similar a la pensión el fallecido es un afiliado, opera muy similar a la pensión de invalidez, Germán, porque como no estaba disfrutando una prestación como tal del sistema, fuese de invalidez o pensionado o de vejez, sino que estaba aportando, se exigen 50 semanas en los 3 años anteriores al deceso. He ahí la importancia por la cual siempre se le dice a la persona, así usted vea muy lejano o no muy probable el hecho de poder llegar a obtener el reconocimiento y pago de una pensión por vejez, es indispensable, si está todavía en la capacidad de hacerlo y más aún si está laborando, que continúe haciéndole aportes al sistema, que no esté por fuera de él por más de 3 años, para que éste lo pueda cubrir por el riesgo de invalidez o por un fallecimiento el de sobrevivientes y beneficiarios. Entonces, para el afiliado se exigen las 50 semanas. Ahora se presenta mucho la controversia es porque existía una compañera con la cual convivió esos 5 años anteriores y también existió una cónyuge con la cual tenía ese matrimonio, ese vínculo vigente, la sociedad conyugal, eventualmente podía estar disuelta o no, pero llegó a convivir más de 5 años con ella. También da la posibilidad para que esa cónyuge pueda entrar a solicitar un porcentaje o una proporción por el tiempo convivido por el hecho de estar vigente el vínculo matrimonial, o sea, que no se haya disuelto, no se haya declarado la cesación de efectos civiles. Cuando si se hubo una separación de cuerpos o de bienes o se liquidó la sociedad conyugal, también tendría ya derecho a entrar a compartir. Debe demostrarse, ha dicho la Corte ahorita, modificando un poco la jurisprudencia o el tema que venía trayendo con anterioridad, ese vínculo actuante, es decir, que existió una permanente comunicación, una ayuda entre ambos, ya sea que él velara económicamente por esa cónyuge, le colaborara en algo, o siempre pues existió como ese contacto. Si hubo una enfermedad, ya contribuyó en el cuidado, o por el tiempo que llegó a convivir con este afiliado, él aportó durante ese tiempo de ese matrimonio, pero la convivencia bajo el mismo techo, él aportó un tiempo considerable para entrar a reunir, para llegar a futuro a adquirir la pensión, o porque ya estaba pensionado, ella adquirió un tiempo considerable para que él pudiese adquirir la misma. Entonces ahí hay la posibilidad de que la cónyuge entre a discutirle un porcentaje a esa compañera con la cual él estaba conviviendo para el momento del fallecimiento de los 5 años anteriores. Es enredadito esto y vamos a volver más adelante sobre este punto porque es bien interesante. Por lo pronto tenemos en línea a Didier. Buenas noches, Didier. Didier. Sí, señor, buenas noches. Bienvenido al programa, lo escuchamos. Muy buenas noches. Para preguntarle a la doctora algo, en este momento yo me encuentro en un proceso de pensión por invalidez,
yo estoy en un fondo privado. Quisiera saber que si yo después de que me califiquen en un fondo privado puedo volver al fondo de Colpensiones. Didier, ¿usted qué edad tiene, por favor? Tengo 47 años. Vea, le comento. De usted desear que el trámite, o a futuro más bien, si usted desea que la pensión se la reconociera a Colpensiones, debe primero hacer la solicitud del traslado, porque la calificación que en su momento emita el Fondo Privado Germán no obliga a Colpensiones a entrar a reconocer a futuro una prestación. Entonces, él iniciará ahorita el trámite con el Fondo Privado y si efectivamente le da la calificación y decide trasladarse, Colpensiones le va a exigir nuevamente arranquemos desde cero. Apórteme la historia clínica, venga, generemos la cita, procédase a la respectiva evaluación y yo voy a generar mi propio dictamen con base en el cual yo voy a determinar, yo Colpensiones voy a determinar si efectivamente le asiste derecho o no. Entonces, aún está en tiempo de hacer el traslado porque es menor de 52 años, que sería la fecha límite en el caso de los 10 años hombres. Antes de cumplir la edad. Sí, señor. Pero entonces, si va a iniciar el trámite de la calificación con el fondo, continúe el tema de la pensión con el fondo privado. O si es con Colpensiones, haga primero el trámite, la solicitud de traslado y posteriormente inicia los trámites para la calificación. Ahora, si desea Didier, se acerca a la oficina para mirar si es conveniente o no iniciar ese trámite para la solicitud del traslado ante Colpensiones. Con mucho gusto lo asesoramos. Recuerde que la consulta es totalmente gratuita. Estamos en directo. Usted puede marcar ya la línea telefónica 265-7757, línea telefónica en la ciudad de Medellín, que usted puede marcar desde cualquier lugar del país. Este tema de las pensiones nos toca a todos. En cualquier lugar del territorio nacional habrá personas con inquietudes sobre este asunto. Y qué mejor que sean los abogados especialistas en este tema que respondan sus inquietudes, que resuelvan sus dudas. Recuerden que en la oficina de la doctora Carmen Arango, de la oficina del doctor Jaime Humberto Salazar, no se cobra la consulta. Usted, en los teléfonos que le volveremos a dar más adelante, pueden pedir su cita y allí puede solicitar que estudien su caso en la consulta y obtener una atención personalizada para saber cuál es el paso a seguir. Es mejor asesorarse, doctora Carmen, de las personas que sepan sobre esto. Como decimos siempre, así como los médicos, nada de los farmacéuticos, en este caso nada de que un amigo mío me hizo esto, que a un tío mío le pasó esto. Cada caso es particular y es mejor que haya asesoría profesional para que sepan realmente qué es lo que hay que hacer y no se de pronto por ahorrarse unos pesos, después de que se logre todo este proceso, pues terminen perdiendo grandes beneficios por no ir a obtener esta asesoría profesional. Sí, es muy importante y les recuerdo, la asesoría en la oficina es totalmente gratuita. O sea, ya se entraría a generar un costo si efectivamente se va a adelantar el trámite con el doctor Jaime Humberto y por lo general el tema de los honorarios se maneja esa cuota líquida, es decir, del resultado que se obtiene y que se va a realizar el pago efectivo, él cobra un porcentaje. Son muy pocos procesos que se manejan los honorarios de forma muy diferente, por ejemplo en los de traslado, los de ineficacia, porque como ahí lo que se va a solicitar es simplemente que dejen salir a la persona del régimen de ahorro individual para que la trasladen al régimen de prima media, los aportes que se han generado se trasladan desde fondo a fondo, no se le va a hacer ningún reconocimiento a la persona directamente. Entonces ahí el tema de los honorarios es totalmente diferente, pero tengan presente que lo que es la asesoría es totalmente gratuita, sea para el tema de una tutela, para un recurso de apelación, por un dictamen o una asesoría como tal específico, si me es conveniente no iniciar un trámite de traslado, una solicitud de calificación, cuántas semanas tengo en la actualidad, si es pertinente continuar haciendo aportes porque ya tengo las semanas pero me falta X tiempo para completar la edad requerida para pensión. Todos esos temas los analizamos en la oficina y como les reitero, es totalmente gratuito. Estábamos hablando, doctora, antes de la llamada de nuestro televidente, de Didier, sobre esto de los sobrevivientes, cuando hay, digamos, que varias compañeras que tuvieron relación con esta persona. Usted decía, es requisito que se disuelva ese vínculo, que ya no tenga ninguna relación, así bueno, y que tenga una nueva relación con la otra persona para que no quede, digamos, que ese beneficio ahí pendiente. Si una persona tiene una compañera, se separa de esa persona, pero nunca lo hace, digamos, que oficialmente, y se consigue otra persona al momento de fallecer, las dos, o si fueran tres, tendrían derecho a esa pensión, porque puede haber casos también. Si se logra acreditar, sí, generalmente uno encuentra, está la disputa entre la cónyuge y la compañera permanente. Entonces, inclusive a veces los pensionados le dicen a uno, ¿qué puedo hacer para que mi única beneficiaria sea mi compañera? Yo todavía estoy casado legalmente. Entonces, como y les es la que me está cuidando ahora. Anteriormente, o ellos
o ellos también inclusive con la duda de qué puedo hacer para que ambas queden, ¿cierto? Porque con esta viví tanto tiempo, son mis hijos, ayudo en la construcción de la pensión que estoy disfrutando en el momento. Entonces, sí, la Corte ha manejado la posición, la Corte Suprema, que es procedente para la cónyuge también el reconocimiento, si no estuviera dentro de esos 5 años anteriores al deceso, pero si se demuestra ese vínculo actuante, que había ese socorro, esa ayuda mutua, esas obligaciones derivadas del contrato del matrimonio como tal, así no estuvieran conviviendo bajo el mismo techo. Situación que no ocurre con la compañera permanente, necesariamente para que hablemos de compañera tiene que estar esa convivencia y compartir techo, lecho y mesa, como dicen, bajo el mismo techo. No pueden estar ella en un lado, en otro lado, porque ahí no se entiende o no se le da la calidad de compañera permanente, a diferencia de la cónyuge. Si la cónyuge demuestra 5 años de convivencia en cualquier tiempo, con anterioridad al fallecimiento, ella podrá entrar a recibir un porcentaje de la mesada. Bueno, yo también tengo otra inquietud y tiene que ver con los hijos, en este caso también que estamos planteando, pero eso será después de la pausa. Pero antes de ir a la pausa, les recordamos a ustedes las direcciones y teléfonos del doctor Jaime Humberto Salazar, donde también encuentran a la doctora Carmen Arango, especialistas ellos, abogados en pensiones. En Medellín, en la carrera 49, número 5058, aquí en la ciudad de Medellín. La oficina es la 302, edificio San Fernando. Los teléfonos para que usted llame y pida su cita, consulta gratuita, 513-8930 o el 513-4521. Si usted vive en el oriente antioqueño, hay una oficina también en el municipio de Río Negro. Allí la oficina está ubicada en la carrera 48, número 5051, en la oficina 215. Para comunicarse con esta oficina, usted debe marcar el teléfono 531-0998. 531-0998. Los invitamos a seguir marcando la línea telefónica que tenemos abierta para todos ustedes, 265-7757, para que haga sus preguntas directamente aquí al aire a la doctora Carmen Arango. Hacemos otra pausa muy corta y ya regresamos para seguir hablando sobre pensiones aquí en Citacó. Doctor Jaime Humberto Salazar, pensiones laboral y responsabilidad del Estado. Oficinas en Medellín, teléfono 513-8930, 513-4121 y oficina en Río Negro al teléfono 531-0998. Muchas gracias por continuar con nosotros. Hoy la cita es con el tema de las pensiones y nos acompaña la doctora Carmen Arango, que trabaja en la oficina del doctor Jaime Humberto Salazar. Ambos abogados especialistas en el tema de pensiones. ¿Quién es mejor que ellos para darle a usted asesoría sobre las inquietudes que tenga sobre este tema de las pensiones? Muchas dudas, doctora Carmen. La gente todos los días tiene inquietudes sobre este asunto, muchas dudas, muchas, digamos que preocupaciones de si se va a poder uno pensionar o no, si se va a lograr lo de la pensión de invalidez, qué requisitos, qué pasa con el régimen de transición. Y hablábamos ahora de estos casos, no sabemos si de pronto hay casos reales, pero hipotéticamente hablábamos de una persona que haya fallecido y tenía una compañera permanente que estaba con él al momento de la muerte y otra con la que no había disuelto su vínculo, digamos, de pareja. ¿Y qué pasa con los hijos? Claro. Si esa persona que ya no vive con esta persona, con la persona que falleció, no vivía, tiene un hijo de él, y la nueva pareja tiene también otro hijo, ¿también los hijos tienen derecho, los dos? Claro que sí. Como les indicaba anteriormente, es como el único orden que permite compartir entre sí la pensión, que son madres e hijos o padres e hijos. Se distribuye así, el 50% para esa cónyuge o compañera, si es para las dos, y el 50% restante entre los 2, 3, 4 hijos que tengan. Se hace la claridad que van a tener derechos sin ningún inconveniente hasta los 18 años de edad. De 18 a 25 tendrán que entrar a acreditar estudios. Pero se me olvida, Germán, están los hijos inválidos, ¿cierto? Los hijos inválidos no tendrán que acreditar la situación de escolaridad después de los 18 años de edad y disfrutarán esa pensión hasta el momento de su fallecimiento. Cuando no son hijos inválidos y ya llegan a la edad de 25,
hasta ahí tendrían ese derecho de la pensión porque fueron acreditando los estudios debidamente, entonces ya ese 50% se le va a crecer a esa cónyuge o a esa compañera para que ya queden en un 100% ellas, 50-50, o si es una sola, el 100%. Pero hay que tener claridad, cuando son 2 o 3 hijos, cuando cada uno de esos hijos va perdiendo el derecho, ese porcentaje de un 25, del 16 o del 10% que venía presidiendo se le va a crecer a los otros hermanos y no se le va a crecer a la mamá o a ese padre o a esa compañera que tenía el fallecido, hasta tanto cada uno de los hijos pierdan el derecho. Solo Pero cuando sí, ya no tengan derecho a ellos, exacto, le llega 100% a ellos. se va a hacer sí, señor. Entonces, sí, no hay ningún problema. Entre ellos van a compartir, si no procede esa compartibilidad entre hijos y abuelos, solamente entre madre e hijos o padres e hijos. Muy bien, tenemos llamada de Carlos. Buenas noches, Carlos. Muy buenas noches. ¿Cómo le va, don Carlos? Bien, gracias. Para hacer una pregunta a la doctora. Por supuesto, lo escucha a Carlos la doctora Carmen. Yo voy a preguntarle, yo compré los sentidos ahora en mayo. Entonces necesitaba saber si puedo dejar de cotizar. ¿Y cuántas semanas tiene don Carlos en la actualidad? Don Carlos. Don Carlos, ¿cuántas semanas tiene actualmente? 1622. Sí, no hay ningún problema, porque ya estaría a menos de 5 meses para entrar a 5 meses más o menos, un poco más de 5 meses para solicitar o cumplir como tal las 62 años. Usted no tendría ningún inconveniente. Dios no lo quiera, o sea, como son eventos imprevistos, llegar una enfermedad o un accidente o llegar a faltar 6 beneficiarios, con la densidad de semanas que tiene y como nada más estaría por fuera del sistema un poco más de 5 meses, tendría igual la cobertura para esos beneficiarios o para usted en el caso de una pensión de invalidez, pero no habría ningún problema en que dejara de hacer los aportes en este momento. Muy bien, estamos en directo. Recuerden que pueden marcar la línea telefónica 265-7757, 265-7757. Ahí está, la estamos mostrando en estos momentos en pantalla para que usted llame y haga sus preguntas sobre pensiones, aprovechando la presencia esta noche de la doctora Carmen Arango, de la oficina del doctor Jaime Humberto Salazar, abogados ellos, repetimos, especialistas en pensiones. Cualquier inquietud, cualquier duda sobre pensiones, para eso está esta noche la doctora Carmen Arango, abogada especialista en pensiones. Cualquier inquietud, no importa lo que sea, ella tendrá respuesta para todos ustedes. Y recuerden que en las oficinas de la doctora Arango y del doctor Salazar, la consulta es gratis. Más adelante, al finalizar el programa, estaremos dando nuevamente las direcciones y teléfonos de las oficinas, tanto en Medellín como en Río Negro, para que ustedes pidan su cita. Ahora nos preguntaba los televidentes, creo que era don Carlos, preguntaba sobre la edad que tiene, y también nos preguntaba otra persona de que se quiere pasar de un régimen a otro, de los fondos privados a Colpensiones o viceversa. ¿Hay un límite para trasladarse? ¿Hasta cuándo tengo yo para hacer esto y cuántas veces lo puedo hacer? Claro que sí. Las veces que quiera, pero hay que tener presente, se exige un tiempo mínimo de permanencia en cada régimen, ya sea ahorro individual o prima media, de 5 años. Entonces, una vez acreditado los 5 años en un régimen, me puedo trasladar para el otro, pero la fecha límite para ya quedarme definitivamente en uno es que no me falten menos de 10 años para cumplir la edad. Es decir, en el caso de las mujeres, tienen que hacer la solicitud, Germán, antes de acreditar los 47 años de edad. En el caso de los hombres, antes de los 52. Ahora, se ha generado, y es la discusión actual, está muy vigente, muy latente, la situación de que hay personas que se benefician de transición y por una mala asesoría se trasladaron al régimen de ahorro individual, o aún así no se beneficiaban de transición, pero una asesoría en la cual se omitió una cantidad de información totalmente indispensable para que la persona efectivamente, en forma consciente de la decisión que estaba adoptando en su momento y de las implicaciones que a futuro podía conllevar ese traslado de régimen. Entonces, al no tener esa claridad, ahorita se está viendo mucho, el doctor Jaime lo viene adelantando en la oficina con éxito, unas demandas que él denomina ineficacia de afiliación, y es con la finalidad de que aquellas personas, mujeres ya mayores de 47 años de edad, inclusive con la edad de pensión 57, hombres mayores de 52 años de edad, o inclusive también con la edad de pensión 62 años, desean regresar al régimen de prima media. La única excepción para no demandar y que se permite ese traslado en sede administrativa es para aquellas personas que tienen más de 15 años cotizados a la entrada en vigencia del sistema, abril del 94. Pero como la mayoría no la tiene, porque de pronto no inició a
a laborar a muy temprana edad o al menos a cotizar, no le cotizaron desde el inicio de su vida laboral, entonces ya sería a través de esta demanda y hace referencia es a esa falta de información o porque se omitió la misma o se indujo totalmente en error a la persona y tomó la decisión bajo unos supuestos totalmente que no correspondían a la realidad. Podemos decir que engañosos. Exacto, porque ellos tienen que ser muy claros al momento de ese traslado, tienen que dar a conocer cuáles son las formas, sobre todo porque la diferencia, Germán, como lo indicaba ahorita, se presenta en el reconocimiento y pago de la pensión. De las personas en algunos casos consideraban era que la mesada o la forma de hacer el aporte o de construir su pensión era la misma que tenía establecida el Seguro Social y Colpensión, es decir, aporto un número de semanas y cumplo una edad y con eso es suficiente. No, allí en el fondo privado los aportes van a una cuenta de ahorro individual que está a nombre de cada uno de los afiliados. Esa cuenta de ahorro individual va a generar unos rendimientos. Esos rendimientos pueden ser positivos o negativos. Cuando hay pérdidas el fondo no participa y responde directamente el afiliado con cargo a su cuenta de ahorro individual. Para construir la pensión por vejez se va a tener en cuenta si hay un bono pensional, el valor de dicho bono pensional, los rendimientos que ha obtenido de la cuenta de ahorro individual. Y hay que tener presente que eso no se lo decían sobre todo a las mujeres, que la fecha normal de redención de ese bono pensional es a los 60 años de edad. Se puede hacer una negociación anticipada, pero esa negociación puede conllevar a pérdidas en el valor de ese bono pensional, a diferencia de los hombres, que la fecha de redención es el momento en que cumplen la edad requerida para vejez, a los 62 años de edad. Si bien es cierto hay unas garantías o unos beneficios que no trae el régimen de prima media, pero también hay que indicarlos y cuándo operan. Está, por ejemplo, la pensión anticipada, pero entonces hay que tener un capital considerable para que la persona se pueda pensionar mucho antes de los 57 si es mujer o antes de los 62 años de edad. Y ya de acuerdo a ese capital que tenga acumulado, cuál sería el monto de esa pensión. O sea, efectivamente existe la posibilidad de pensionarse en forma anticipada. Hay personas que tienen un bono pensional muy cuantioso y unos aportes considerables y aparte de poderse pensionar con un buen salario, lo que no ocurriría con Colpensiones, tienen la posibilidad de retirar algunos excedentes de capital. Pero es que hay que analizar cada caso en específico y eso es lo que les indica la Corte Suprema y la superintendencia a los asesores, que son los que van en representación de cada uno de estos fondos privados, es que la asesoría debe ser personalizada, debe darse una información clara, completa, veraz, comprensible, o sea, detallada. Hay que analizar cada caso completo, porque si es una persona que cotiza con un mínimo, nunca va a completar el capital requerido para poderse pensionar. Entonces ya ellos manejan una garantía de pensión mínima, que la garantía de pensión mínima entra a operar cuando la persona no tiene el capital mínimo requerido para pensionarse. Y así cotizara por 2 o 3 salarios, pero no le dio. Si tiene derecho a la garantía de pensión mínima, se la van a reconocer en un mínimo. No habrá derecho a que le devuelvan los aportes. En esos casos es donde conviene trasladarse. Hay que mirar y hay que tener presente las personas, porque dicen, ¿por qué no quiero recibir esa garantía de pensión mínima? Yo quiero entonces solicitar o que me den mis aportes. No, desafortunadamente el derecho a la pensión es irrenunciable. Yo como titular no puedo disponer. Si tengo derecho a un mínimo me van a dar. Muy bien, tenemos en línea a Estela. Gracias por esperarnos, Estela. Bienvenida al programa. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Quiero preguntarle a la doctora qué debo hacer porque ya estoy próxima a cumplir mis 57 años y resulta que en mi historia laboral tengo un vacío de 3 años porque mi empleador, el último, no pagó. Entonces Colpensiones me dice que le va a mandar a cobrar, pero que si él no paga, ellos no pueden hacer nada. Entonces, ¿yo qué debo hacer? Buenas noches, doña Estela. Si quiere, con gusto se acerca a la oficina, solicitamos un derecho de petición a ese empleador para que él nos certifique que efectivamente usted laboró con ellos. La jurisprudencia en este sentido, Germán, ha sido muy clara. Les indica, mire, fondos de pensiones, ustedes están en la obligación de velar porque efectivamente cada uno de estos empleadores que ustedes tienen, sus trabajadores afiliados, efectivamente estén trasladando los aportes de los trabajadores, porque el trabajador cumple con prestar su labor y de dicha labor se le paga una remuneración y de la remuneración el empleador está en la obligación de hacer los respectivos descuentos. Y usted debe verificar que efectivamente esos descuentos estén siendo trasladados. Si no lo están haciendo, mire que la ley como tal, la normativa vigente, le da a usted la posibilidad para que inicie las acciones de cobro pertinentes. Si usted es negligente en iniciar estas acciones de cobro para obtener el pago efectivo de las cotizaciones, porque eso es del sistema y es obligatorio, señor Fondo de Pensiones, usted debe de responder
debe tener en cuenta esas semanas morosas y reconocerle al afiliado, porque el afiliado no tiene por qué soportar esa negligencia o esa carga o ese incumplimiento en que incurrió empleador y usted fondo de pensiones que no realizó las acciones de cobro pertinentes. Entonces puede acercarse a la oficina, podemos generar un derecho de petición para que nos indiquen en qué estado se encuentra esa acción de cobro. Y como le digo, si el empleador no genera ese pago, ya tocaría vía judicial o ya en casos muy específicos vía tutela por una vulneración al mínimo vital, que se ordene a la entidad que proceda al reconocimiento teniendo en cuenta inclusive las semanas que están en mora. Muy bien, llegamos al final del programa, pero antes de despedirnos voy a recordarles a todos ustedes las direcciones y teléfonos de la oficina de la doctora Carmen Arango, que es la oficina del doctor Jaime Humberto Salazar, para que usted se ubique en la ciudad de Medellín y Río Negro, llame si quiere y pida su cita para que estudie en su caso. En Medellín, carrera 49, número 5058, la oficina es la 302 en el edificio San Fernando, aquí en Medellín. Teléfonos 513-8930 y 513-4521. 513-8930, 513-4521. O si vive en Río Negro o en municipios cercanos a Río Negro, la oficina está ubicada en la carrera 48, número 5055, oficina 215, Centro Comercial San Francisco. El teléfono en Río Negro es 531-0998, 531-0998. Y recuerden que nos volveremos a encontrar en cita con la doctora Carmen, del doctor Jaime Humberto Salazar, en una próxima oportunidad. Doctora Carmen, gracias por acompañarnos. A ustedes por la invitación, los esperamos por la oficina. Les reitero que es totalmente gratuita la consulta. Recuerden los horarios de 6:30 de la mañana a 12 del día. Y a ustedes muchas gracias por acompañarnos. Les deseamos una feliz noche.